Muy buenas tardes. La niña de Rajoy. Ja, 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 ja. Vivimos en un ambiente tóxico de alimentos. Ja, 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 ja. Rita Barbera. Ja, 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 ja. Además de vivir en un ambiente tóxico de alimentos, el gran problema que tenemos es que, además, hemos sobrevalorado la nutrición, o por lo menos las expectativas que hemos depositado en los efectos que puede tener una determinada alimentación u otra. Voy a tratar de recordar 3 titulares absolutamente literales que se pueden encontrar en Internet. Y vosotros me diréis, un vaso de vino equivale a 1 hora de gimnasio. Claro, mola. Y una botella Magnum a una ultramaratón, ¿no? Digo yo, algo así. La cosa mejora. El chocolate no engorda, está aquí mola, ¿eh? Y disminuye el riesgo de diabetes. Sí, sí. De hecho, se tiene bien contrastado que el 95% de los diabéticos no conoce el chocolate, no lo ha probado nunca. Y luego hay uno maravilloso. La cerveza previene el cáncer por comer carne. Va todo junto. Este es un consejo que además yo he visto que aquí se ha tomado al pie de la letra en Bilbao. Increíble. Disminuye el cáncer por comer carne, disminuye el riesgo de cáncer por comer carne. Si los titulares son peligrosos, todavía es más peligroso navegar en Internet y encontrarnos con ofertas de distintos planteamientos dietéticos, distintas dietas, que nos van a ayudar a, o directamente nos van a curar un cáncer, nos van a curar una diabetes, una fibromialgia o incluso el autismo. Y estas cosas a mí ya me empiezan a cabrear bastante. Yo creo que estoy bastante convencido si digo que no creo que no haya nadie en la sala que no crea que la nutrición esté sobrevalorada. No obstante, voy a hacer una prueba. Si hay alguien que no crea que la nutrición está sobrevalorada, que por favor se levante, dé 2 palmadas y abandone la sala haciendo el pino, hablando hacia atrás en arameo. Perfecto, quería estar seguro. Yo creo que uno de los grandes problemas, o una de las causas y culpables de que tengamos la nutrición sobrevalorada es habernos tomado a pie juntillas esta frase de aquí. Prestadle atención. Que tu medicina sea tu alimento y tu alimento tu medicina. Y, por supuesto, el culpable Hipócrates. Os recomiendo que cuando busquéis un culpable de algo, busquéis una persona relevante, que tenga que sea conocida por todas las personas y que, sobre todo, que no tenga Twitter, porque así luego no te da la brasa. Ni sus descendientes, ni todas estas cosas. La frase mola, la frase es maravillosa. En principio yo trataba de hacer las cosas así. Yo hice una vez un panfleto en la que me hacía promoción de mis servicios y precisamente incluía esta frase. Pero me he dado cuenta de una cosa, que cuando alguien incluye esta frase, o que se la han apropiado, mejor dicho, todos aquellos que defienden todo aquello que yo no quiero que se defienda. Me vais a entender muy fácil. Ocurre lo mismo que con la palabra holístico. Holístico es una palabra válida. A mí la palabra holístico me mola. Doctrina que propugna la concepción de una realidad como un todo que es diferente de la suma de sus partes. ¿Eso mola o no mola? Sin embargo, sabéis a día de hoy que entráis en una página web, en un perfil de Twitter o de Facebook y veis la palabra holístico y ¿qué hacéis? A otra cosa mariposa. Yo sugiero que hagáis lo mismo cuando veáis esta frase. Que tu medicina sea tu alimento y tu alimento tu medicina. Tengo algunos ejemplos. Mirad, a la izquierda tenemos ensalada anticáncer y a la derecha ensalada antienvejecimiento. Y, por supuesto, todo encabezado por que tu alimento sea tu medicina y tal, y tal, y tal, y tal. Si yo fuese un picapleitos norteamericano, de verdad me propondría seriamente ganarme la vida demandando a estas personas, bueno, en concreto estos de Hábitos México, y demostrar a la familia de alguien que su abuelo murió con 103 años comiéndose piscinas enteras de ensaladas antienvejecimiento. La cosa se pone bastante más sugerente cuando contrastamos perfiles más conocidos por todos.
Por ejemplo, Odile Fernández, la autora de Mis dietas anticáncer. ¿Os suena? Bueno, pues hace 3 años publicaba en su blog una noticia que hacía referencia a que había hecho un reportaje que se titulaba Que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento. Yo veo este tipo de cosas y a otra cosa mariposa. Pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Hemos llegado hasta aquí fundamentalmente en el siglo XVIII. James Lind se le ocurrió darle o descubrió de alguna forma el antídoto del escorbuto. No sabía que la base era la vitamina C, pero de alguna forma ya se empezó a fraguar todo el tinglao de que tu alimento sea tu medicina. La vitamina C curaba el escorbuto o lo mejoraba. Luego en el siglo XIX, final del siglo XIX, primera mitad del siglo XX, se empezó a generar una corriente llamada del nutricionismo. Empezamos a asociar las funciones de las vitaminas y de los minerales a su función, valga la redundancia, en nuestro metabolismo. Y se generó un grave problema, que era que nosotros podíamos aislar esas vitaminas y ponerlas precisamente en un alimento con un bajísimo perfil nutricional y de esta forma pretender que fuera saludable. Es lo que se denomina el nutricionismo. Y es un grave problema. Un grave problema que además está amparado precisamente por la ley. Contiene un marco legal, fundamentalmente el 1924-2006 y el 432-2012, que permite hacer ciertas alegaciones sobre los alimentos, aunque tengan un perfil netamente insano, que contengan esa clase de nutrientes. Pero de aquel entonces, de Hipócrates, desde el nutricionismo, al final vivimos, todo el mundo de la alimentación, todo el terreno de la alimentación está lleno de dogmas. Y yo creo haber descubierto, bueno, o por lo menos puesto sobre el papel, 5 claves para poner de relieve cuáles son la génesis de esos dogmas. Uno es el normal y esperable avance de la ciencia. Decía Isaac Asimov que el 80% del conocimiento científico se cambia o se recambia completamente cada 50 años. Y esto no lo hemos interiorizado la ciudadanía. ¿Quién no tiene un abuelo que decía, antes se decía que el pescado azul era malo, malísimo, y hoy resulta que es bueno, buenísimo? Pues eso no lo hemos interiorizado. Y lo peor es cuando gran parte de la comunidad científica no lo ha interiorizado y se niega al avance científico. Decía Max Planck que una nueva verdad científica no suele imponerse convenciendo a los oponentes, sino más bien porque sus oponentes desaparecen paulatinamente, es decir, fallecen, y son sustituidos por una nueva generación familiarizada desde el principio con esa nueva verdad. Es decir, tenemos para rato este tipo de problemas. La segunda clave es que hay la escasa evidencia que otorgan los estudios sobre nutrición, los estudios observacionales, los estudios in vitro y los estudios en animales. Tenemos muy poca evidencia científica para soportar todos los consejos que estamos dando con respecto a la nutrición. En el colmo del descrédito de lo que es los problemas de correlación y causalidad, os sugiero que echéis un vistazo al trabajo que publicó Franz Messerli, en el que asociaba precisamente el consumo de chocolate por parte de la población general y por naciones y el número de premios Nobel que había recibido ese país. Sí, aquí además veis un punto que es discordante con la tendencia a consumo de más chocolate, mayor número de premios Nobel, y decía que es precisamente ese país que se sale de la correlación, es Suecia, que bueno, que para eso son los que dan los premios Nobel. Es muy divertido. Tercera clave, los intereses comerciales. Si no comes comida te vas a poner malito. Y si como esa comida basura, también, que es lo que le pasaba precisamente a la niña de Rajoy. Es decir, hay mogollón de intereses comerciales porque comamos de una determinada forma y no de otra. Y esto nos lo ponía de relieve, nos lo ha puesto de relieve la directora general de la Organización Mundial de la Salud. No podemos dejar que la industria esté involucrada en las recomendaciones de alimentación. No podemos olvidar el amarillismo nutricional, es decir, el papel que tienen en esto los medios y que parece que juegan a ofrecernos cada vez una noticia más rimbombante y más rompedora.
En este sentido, Randall Hearst fue todo bueno, adelantado, ¿no?, a la hora de decir cómo se tenía que hacer la nutrición. Y la última, el tener consumidores ávidos de soluciones fáciles. Es otra de las claves que va a facilitar precisamente ese... Me voy.